Bueno, ahora sí, licenciado Fernando Laprovita, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Liliana, muchas gracias por la invitación y un gran saludo para toda tu gran audiencia. Bueno, muchísimas gracias. No sé si será grande, pero tenemos una audiencia fiel que nos sigue día a día en todos los programas y vamos a abordar bueno, con ya vos. Lo hace grande. Ya es importante, ¿no? Sumamente grande. Que en estos tiempos en que reinan y las redes sociales, que escuchan radio todavía. Yo soy partidario que más vale calidad que cantidad. Sí, yo también, pero en estos tiempos por ahí se manejan otros conceptos, ¿no? Puede ser, no creo que todavía. Si no, no estaríamos acá, hubiéramos desaparecido. No. Yo también apuesto más a la calidad que a la cantidad, también, siempre. Pero bueno, vamos a hablar de parques nacionales, Fernando. El licenciado Fernando Laprovita es profesor titular de Turismo Sustentable, ¿no? Es la materia en la carrera de Turismo de la Facultad de Artes y Ciencias de la Cultura de la Universidad Nacional del Nordeste. ¿Dije todo bien? Sí, bueno, sí, efectivamente. ¿Por qué hoy 6 de noviembre es el Día de los Parques Nacionales en Argentina? Hoy 6 de noviembre se festeja el Día de los Parques Nacionales en Argentina en conmemoración a la donación que el doctor Francisco Pascasio Moreno en el año 1903 hizo de un conjunto de propiedades, de terrenos de aproximadamente un poquito más de 10.000 hectáreas en lo que hoy conocemos como el Parque Nacional Nahuel Huapi, en las inmediaciones de Bariloche, para localizarnos de mejor manera. Patagonia, sur argentino. En la Patagonia, exactamente. A la donación que se la hace al Estado Nacional para la creación de un parque público cuya finalidad sea la de educar a las clases cultas de nuestro país y que al mismo tiempo sea legado sin más alteraciones que las necesarias para las generaciones venideras, tal cual rezaba la carta de donación que un 6 de noviembre, pero de 1903, hiciera Francisco Moreno al entonces ministro de Agricultura de la Nación, que por supuesto fue tomado con beneplácito, aunque hay que también hacer ver de que resultó un tanto sorpresivo, ¿no? Porque estamos hablando de conservación hace más de 100 años y donde lo que se planteaba era una iniciativa que recién empezaba a ver la luz en otros países del mundo, en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, en México, en Brasil. ¿Fuimos adelantados entonces, Fernando, en relación a esta política? Parece... Siempre yo primero, segundo aquel, tercero aquel. Hay como una especie de consenso de quién fue primero, pero si empezamos a mirar para atrás nos vamos a encontrar con que los franceses fueron pioneros, que los austríacos vinieron después, o que los ingleses se anticiparon a los franceses, o que finalmente los canadienses se adelantaron a los estadounidenses y que los estadounidenses finalmente se quedaron con la última palabra. Bueno, pero no quedamos muy atrás, digamos, de lo que hace de ninguna manera, muy por más el contrario, de 100 años. Muy por el contrario. La creación de parques nacionales en los formatos más o menos parecidos a lo que hoy conocemos, entendemos como parque nacional, que tenemos acá en la provincia dos manifestaciones de ellas, como el Parque Nacional Murucuyá o el Parque Nacional Iberá. Que es hermoso el Parque Nacional Murucuyá. Pero ni hablar, es una exquisitez, para no perderse, para tomarse, no digo un día, medio día. Y queda cerquita de la ciudad capital, ¿no? 150 Ahí estamos viendo aprovechamos, ¿no? Que acompañamos la radio, también la imagen vía streaming por el canal de YouTube de Radio Sudamericana, el portal que dice Parque Nacional Murucuyá. Exactamente. Pero bueno, te decía, los estadounidenses picaron en punta con el concepto de parque nacional, con el famoso parque Yellowstone, el parque del osito Yogi. Sí. Muchos de nuestra generación recordarán al oso Yogi. Bueno, el oso Yogi nace en ese parque y es lo que de alguna manera contribuyó al posicionamiento turístico de este lugar, que hoy recibe más de 4 millones de visitantes al año. Recibe casi la cantidad de turistas que reciben todo nuestro país en un año. Es solamente ese parque nacional.
Pero anteriormente otro parque de tipo estatal, lo que vendría a ser un parque provincial, fue creado también en Estados Unidos, en el estado de California, que se llama Yosemite, que tiempo después, ya sobre finales del siglo XIX, pasó a ser parque nacional. Los mexicanos también vinieron ahí nomás ya aparecimos nosotros, incluso los brasileros. Más allá de quién arranca con la iniciativa, lo importante es que esto se fue multiplicando a lo largo y a lo ancho del mundo. Fue uno de los primeros grandes efectos de los inicios de la globalización. Es interesante tomar el caso de la creación de parques nacionales como efecto temprano de la globalización, que empieza a multiplicarse a lo largo y a lo ancho del mundo. En Argentina empieza a consolidarse en los años 30. Nosotros tenemos una rica historia y política también en relación a parques nacionales, y que ha ido variando dependiendo de el gobierno de turno. Los tiempos políticos. Sí, de los tiempos políticos. Exactamente. A ver, ¿cuál es esa historia sucintamente, ¿no? Para que nos alcance el tiempo de radio, pero también, porque también quiero preguntarte sobre lo que mencionábamos, en la provincia de Corrientes, que tenemos 2 áreas protegidas nacionales. Pero comencemos por un poquito de historia a nivel Argentina. Súper grande para tratar de sintetizar todo lo que pueda. La iniciativa formal institucionalizada arranca con un día como hoy, valga la redundancia, con la donación de tierras de parte de Moreno al Estado Nacional. Tierras que a su vez Moreno las había recibido de parte del Estado como parte, como gracia a sus trabajos en el marco de la delimitación de la frontera, de la línea demarcatoria entre Chile y Argentina. Por de ahí el nombre de Perito Moreno, ¿sí? Porque trabajó como perito en la demarcación fronteriza argentino-chilena. Como no podía sostener, esto consta en sus propios diarios, están publicados a través de distintas fuentes, pero sí a través de sus diarios y sus reminiscencias del Perito Moreno, que fuera publicado hace escasos años por su propio sobrino, donde lo que se hace es extractar sus distintos diarios. A tal fin, él lo dona con la intención que yo ya había manifestado en un principio, pero también como para poder sacarse de encima, como él mismo lo manifestaba, la presión del mercado inmobiliario, el mercado inmobiliario que empezaba a expandirse y a extenderse y a mostrar sus agallas en la Patagonia Argentina después de la famosa conquista del desierto. Porque, claro, una persona con escasos recursos, con escasos ingresos, no podía hacerse cargo de tierras tan lejanas, porque además el Estado Nacional exigía la erradicación y el aprovechamiento de esos suelos. Como una persona normal, como en el caso de Moreno, no lo podía hacer. Entonces su iniciativa pasó por la creación del parque antes de ceder a las iniciativas de venta que daban vuelta alrededor de esto. ¿Y a qué llamamos Parque Nacional? Vamos a llegar al concepto. Vamos a llegar al concepto. Porque todavía estamos dentro de un marco de una génesis todavía muy prematura, donde no estaba muy claro todavía el concepto de Parque Nacional. Era una cosa muy ecléctica, que tomaba partes inspiradoras de lo que se estaba haciendo fundamentalmente en Europa, porque al contrario a lo que nosotros suponemos, o que la literatura especializada por lo general subraya, de que el modelo fue el estadounidense que naciera con Yellowstone, pues no, en contrario, Argentina toma más bien, genera un modelo ecléctico, pero más bien basado en lo que estaba pasando en Alemania y fundamentalmente en Austria, donde lo que se tomaba como referencia era la tendencia hacia la configuración paisajística para darle un marco estético determinado a los parques. Con esta consigna nace el Servicio de Parques Nacionales. Primero servicio. Exactamente, en 1934. ¿Dependía de qué organismo a nivel nacional? Siempre dependió del Ministerio de Agricultura. Ah, ¿de Agricultura? Nace en ese marco, pero hay que rescatar que no estaba al frente, la gestión de las áreas protegidas en Argentina
estaban al frente de una persona muy distinguida y muy consagrada a esto, como fue la figura de Ezequiel Bustillo. Figura polémica, por cierto, porque no deja de ser un representante de la década infame que gobernó la Argentina durante los años 30. Pero Bustillo, en este caso, se concentra en la gestión de las áreas protegidas, pero básicamente con dos objetivos fundamentales. El primero, el más sobresaliente, el de colonización de aquellos espacios, o mejor dicho, del territorio nacional, en los que se generaba la vacancia poblacional. Y la creación de parques nacionales generaba una oportunidad para la erradicación tanto de personal del entonces Servicio de Parques Nacionales, como asimismo generar inversiones sustentables, sostenibles en el tiempo, importantes por cierto, para impulsar el desarrollo turístico de estos espacios, de estos sitios, para impulsar un desarrollo y un crecimiento de estos territorios. ¿Tiene que ver esto también entonces con la ley de colonización en nuestro país? Está totalmente emparentado. Relacionado. Totalmente emparentado, exactamente. Bustillo logra una simbiosis entre todos estos elementos que estaban dando vuelta. Colonización, expansión y fortalecimiento del desarrollo territorial nacional, expansión del aprovechamiento de la tierra, el uso de la tierra, desarrollo del turismo como alternativa productiva. Y entonces a partir de esto nace una idea, por eso digo ecléctica, de parques nacionales. No quedaba muy claro como hoy queda, de que son ámbitos que están absolutamente consagrados a la conservación y la preservación, la perpetuación del patrimonio natural, es decir, de la biodiversidad que está contenida en esa porción del paisaje que se está resguardando. En aquel tiempo se pretendía, bajo la figura de parques nacionales, generar todas estas acciones que acabo de mencionar. ¿Qué protagonismo tuvo Juan Domingo Perón en sus diferentes gobiernos como política de parques nacionales? Mantuvo la misma línea. No podemos decir que o a mi juicio, que haya sido mejor o peor. La gestión de Bustillo marcó una traza muy importante, marcó un camino por delante que hacía imposible poder dejarla de lado, porque la planificación y el modelo de gestión que se había generado desde ya la entonces Dirección de Parques Nacionales, el servicio se había convertido en dirección. Entonces era muy difícil apartarse de este modelo. También hay que considerar que los años 40 y los años 50 no dejaban de lado todo el trabajo de colonización que se venía desarrollando desde el principio del siglo. El peronismo no fue una excepción en este caso, y los parques nacionales mantuvieron esa misma línea. Pero como política en zonas fronterizas y que pasan a depender del área de defensa. Se fortalece un punto fundamental en esto, que pasé por alto en el anterior, porque ya en los años 30 estaba fijado desde acá, que se le dan dos caracteres fundamentales, se le imprimen dos caracteres fundamentales. Primero, como oportunidad de desarrollo territorial, y en ese marco consustanciar la defensa del territorio, teniendo en cuenta de que, y fundamentalmente con los chilenos, con los hermanos chilenos. Entonces no era casual que se creaba un parque nacional del lado argentino y del lado chileno pasaba exactamente lo mismo. Y entonces se genera una perspectiva vinculada a la defensa del territorio nacional. Y en ese mismo marco, que esto sí, el peronismo, acá yo subrayo la gestión durante la segunda presidencia de Perón, es la apertura que se genera para la cientificación de los parques nacionales. O sea, ya utilizar se rompe un paradigma también, y se agrega otro, el del parque nacional como, entre comillas, un laboratorio cielo abierto. Esa concepción nace desde acá, donde la ecologización de los parques, entendiendo que ya no solamente
estamos hablando de territorio, de colonización, de expansión territorial, de fortalecimiento de identidades, turismo y demás, sino acá hablamos de la conservación de los procesos ecológicos. Pero además la investigación, la ciencia, y se agrega el concepto ambiental. En todo momento, porque es transversal. El punto acá es por eso pero ya como concepto, ya como concepto en la época. Por eso hablo de ecologización. Aparece la idea de, a todo lo anterior se le agrega la idea de que, bueno, a partir de contar con estos territorios como creaciones políticas, porque en efecto los parques nacionales son creaciones políticas, lo importante de esto es que mantenemos resguardados ciertos determinados territorios y gracias a eso quedan garantizados procesos ecológicos que se dan hacia su interior. Esa ecologización lo que hace es generar un cambio de paradigma radical. Pero que se dio todo, por lo menos, bueno, vos sos el entendido, el estudioso, pero me parece que en el periodo de gobierno de Juan Domingo Perón se tuvo una política muy marcada en relación a parques nacionales. ¿O no? Con ese criterio, si hubiese sido así, hoy el Parque Nacional, el Liberá hubiese sido totalmente Parque Nacional, cosa que no fue así. Pero bueno, esa es una apreciación de corte muy subjetivo. Yo no observo que haya habido un cambio radical, salvo un cambio paradigmático, que no se genera desde una gestión política, sino desde un cambio y una transformación que se da a nivel del paradigma que rige la gobernanza y la gestión de las áreas protegidas, no solamente acá, sino a escala global. Naturalmente. Desde lo ideológico a eso me estoy Pero es refiriendo. que la ecologización siempre implica ideología, porque la ideología es anterior, pero no le podemos atribuir, en este caso, a una gestión de gobierno específica, porque esto se da a través de a escala global, y la Argentina no está exenta, no está ajena. Lo que sí generó la Argentina, apertura. Lo que sí generó la Argentina es su propio modelo, que eso es para rescatar. Modelo Identidad. Que se permeabiliza a partir de una gestión determinada que facilita, porque de otro modo se ponen frenos. Vaya importancia. Y acá no pasa absolutamente nada. Vaya importancia entonces. Como por ejemplo. ¿Y cómo llegamos al concepto? ¿De qué? De parques nacionales. No, el concepto siempre estuvo. Lo que pasó lo que fue sucediendo es la variación. A principios del siglo no había una definición específica, además durante 20 años se la buscó. Bueno, ¿y qué es un parque nacional? Estaría preguntando la audiencia. En aquel tiempo era un lugar que se conservaba para todo lo que habíamos hablado. Claro, pero ¿y en la actualidad para qué sirve? Hasta para como una gran plaza, para darse una idea para los que somos urbanitas. Y el parque, un parque nacional es un ámbito, una porción de territorio perfectamente definida, jurídicamente establecida, en la que quedan garantizados el funcionamiento de todos y cada una de las partes que hacen su proceso ecológico, a su vez resguarda y garantiza la perpetuación de las manifestaciones culturales que allí existieron, existen y van a seguir existiendo, y al mismo tiempo facilita el espacio para, como bien decía Moreno, goce y beneficio de cada una, no de las generaciones venideras, sino de nosotros mismos, como laboratorios a cielo abierto. Y por supuesto también como oportunidad de desarrollo, y digo bien desarrollo y crecimiento, y lo separo de desarrollo, de las comunidades adyacentes, de las comunidades vecinas o las comunidades que son parte del área protegida, que están insertas dentro de las áreas. Las comunidades locales. Las comunidades locales. Actualmente, ¿cómo estamos en el país en relación a cantidad de parques nacionales y cuál es la situación de Corrientes? La cantidad de parques nacionales, creo que ya llegamos a 40. Yo hace un tiempo largo que dejé de preocuparme por, como decíamos en un principio, por la cantidad. Por las cantidades, sino por las calidades. Y en relación pero sí estamos en el nivel de 40 y estamos por arriba de las 3 millones de hectáreas protegidas.
Y eso es bueno en relación, digo, y comparándonos a nivel internacional. Cuantitativamente no deja de ser bueno, es interesante. Hay una tendencia cada vez más manifiesta, bueno, la intención hubiese sido de que Argentina adhiriese a ese protocolo internacional impulsado por Naciones Unidas de llegar al 2030 con el 30% de la superficie protegida, pero claro está que ya hemos generado un renunciamiento protocolar a la propuesta de Naciones Unidas con las últimas medidas de la Cancillería, pero independientemente de eso estamos hablando de números, porque podemos hablar de muchísimas áreas naturales, en este caso provinciales, y en muchos casos municipales, que cuentan con declaraciones que aumentan el número o el volumen de hectáreas protegidas, pero a la hora de la funcionalidad de estos lugares no están, en la práctica se encuentran intrusados, se encuentran alterados ambientalmente, o sea, no cumplen el objetivo como área protegida. Están lejos de cumplir un objetivo que sea saludable para nosotros mismos. ¿Y cómo estamos aquí en Corrientes? Tenemos nada más que 2 parques nacionales, Mburucuyá e Iberá, recientemente. Sí, pero lo importante de todo esto es que nosotros en la provincia de Corrientes conservamos más del 15% de nuestra superficie. Y lo más importante de esto es... Protegida. Exactamente, que se encuentran protegidas. Que el grueso de este porcentaje está bajo figuras estrictas, o sea, la de Parque Nacional y la de Parque Provincial, que son las figuras más fuertes en materia de conservación de la naturaleza. Eso garantiza presencia para control, para vigilancia, para fiscalización, queda garantizada la educación ambiental, quedan garantizados los procesos ecológicos, se cumplen las funciones que debe tener a escala social un parque. Y cuando decimos Parque Nacional Iberá, Parque Nacional Mburucuyá, que son los 2 parques, áreas protegidas nacionales solamente que tenemos en la provincia de Corrientes, hay una particularidad: las donaciones no fueron hechas por correntinos. Sí, eso no es poca cosa. A ver, la historia, ¿qué dice? La historia cuenta de que, bueno, el sistema de áreas protegidas argentina nace con una donación privada, como fuera la de Moreno. Después de la de Moreno nos saltamos directamente a la de Pedersen, muchas veces desconsiderada o subestimada en comparación con otras, ¿no? Sí. ¿Quién es Pedersen? Troels Pedersen fue un abogado danés que en la década del 20 finalmente se radica en la provincia de Corrientes, porque su familia había adquirido las estancias Santa Teresa y Santa María, cercanas a Mburucuyá. Él era botánico por elección, autodidacta, y eso lo convirtió en uno de los botánicos más sobresalientes del siglo XX, sin exagerar. Dicen los botánicos, y aprovecho para recordarlo a mi querido amigo Ricardo Bani, que se fue hace no mucho, y del mismo Bani yo extraje la afirmación que decía, o que dice, que un botánico no se puede morir sin antes haber visitado el herbario de Pedersen, que forma parte del Museo Pedersen, que se encuentra expuesto en Dinamarca. Así que estamos hablando de una persona que no solamente legó tierras para la creación de un parque nacional, como lo es el Mburucuyá, sino que a su vez legó un paquete de conocimientos que, bueno, la ciencia lo reconoce por ejemplo, con el nombre que se le dieron a distintas especies vegetales o animales, como la famosa ranita de Pedersen, que es un endemismo de la provincia. Lo tuvimos aquí en Corrientes y ha donado sus tierras para que se constituya un área protegida, un parque nacional como es Mburucuyá, que queda a pocos kilómetros de la capital correntina. 17.000 hectáreas sin ninguna clase de restricciones o peros que sirvieran para que se creara. Bueno, Pedersen lamentablemente falleció antes, no vio totalmente consumada su idea. Su idea de ver sus tierras consagradas como parque nacional. Pero bueno, finalmente hoy lo honramos conservando, manteniendo su legado y por supuesto a través del Parque Nacional. Salvando las distancias, lo mismo con la acción, el trabajo de Tompkins y la donación de otro extranjero también, que en Corrientes
que le había elegido también Corrientes, porque hay que decir que Tompkins vivía también en Corrientes, más allá de que vivió una parte del año también en Chile, pero él sentía, vivía, tenía su radicación, tenía su pertenencia, su identidad correntina también acá. Así que... Y fue quien donó también... las tierras que hoy componen el Parque Nacional Iberá, exactamente. Es decir, en Corrientes las dos únicas áreas protegidas nacionales que tenemos fueron donadas por extranjeros. Exactamente. No por correntinos. Exactamente. Que me parece que no es un detalle menor ¿no? No es un detalle menor, sobre todo... bueno, no hay uno mejor que otro ni nada por el estilo, sino cada uno hace lo que puede y como puede, en el caso de Pedersen y de Tompkins. Ahora, Fernando, bueno, cuando decimos áreas protegidas nacionales, es jurisdicción nacional, es decir, que es la nación presente, en este caso, en Corrientes, son los responsables de la administración, de la gestión, de todo en estas tierras, en parques nacionales. Exactamente, porque así como existen distintas categorías de áreas protegidas. El término área protegida es una expresión genérica, ¿sí? Que sirve para concentrar en este término genérico una clasificación diversa. Depende del mayor o menor grado de conservación que se genere ahí adentro, ¿se entiende? Entonces, existe una clasificación por jurisdicción. Están las áreas protegidas nacionales, están las provinciales, las municipales, las privadas, las mixtas, y ahora estamos ensayando formatos cada vez más complejos, interjurisdiccionales, mixtas, público-privadas. Es decir, por ejemplo, que una parte del área protegida esté en una provincia y otra parte en otra provincia, como ahora pasa en Chaco y en Formosa. No vayamos tan lejos. Nosotros mismos estamos ensayando un modelo, un formato que vamos a ver cómo deriva. Con Campo la provincia, San Juan, Misiones y Corrientes, ¿no? La provincia con la provincia de Entre Ríos, la reserva biprovincial Mocoretá, que encima se hace triplemente complejo, no solamente por la biprovincialidad, sino porque aparte sobre tierras de Salto Grande, que como sabemos tienen regímenes especiales al tratarse de un organismo binacional como es este. Pero bueno, en algún momento vamos a terminar de generar toda esa ingeniería jurídica que demanda una iniciativa como esta. Pero mientras tanto, por lo menos ya hemos avanzado en un plan de gestión, ya hemos avanzado con un nombre, en el reconocimiento del lugar como una reserva biprovincial. Nos falta ese segundo gran paso que, bueno, va a marcar seguramente un hito importante y sobre todo, la jurisprudencia necesaria para que eso se pueda replicar en otros ámbitos. Ahora, ¿sirve turísticamente esto? ¿Cómo nos posiciona a nivel internacional la política en áreas protegidas? ¿Para qué sirve como política, ¿no? Tener hectáreas de áreas protegidas. Yo no soy experto en estadística ni me concentro cada vez más en las ciencias sociales, por ese defecto. Pero de las últimas estadísticas de las que tenga noticia, yo hablaba recién de que estamos retomando los niveles prepandemia en cuanto a la llegada de visitantes a la Argentina. O sea, estamos empezando... Genera divisas. Estamos llegando a la... Sí, pero yo lo veo como una parte más. Yo al turismo no lo veo como una actividad económica, sino antes que una actividad económica se trata de un fenómeno social. Y como fenómeno social posee dimensiones, entre ellas la económica, porque una cosa no es sin la otra. Esto es como un todo, es como un gran cuerpo, por eso hablamos de un fenómeno y no de una actividad específica, porque a su vez hablamos de un conjunto de actividades. Pero más allá de eso, el punto está en que las estadísticas marcan que siempre los lugares favoritos de visitación que llevan a cabo quienes llegan desde el extranjero a la Argentina... ¿Turismo especializado? Optan por nuestros
parques, es decir, por nuestras áreas naturales protegidas, como los destinos fundamentales. Hay un solo destino en la Argentina que supera al de los parques nacionales, que es la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires se lleva todos los laureles y es la que concentra más del 90% de las visitaciones. Pero ahí, por ejemplo, menciono Parque Nacional Iguazú. Iguazú. Parque Nacional Perito Moreno. Tierra del Fuego. Parque Nacional Los Glaciares, donde se manifiesta el glaciar Perito Moreno, porque hay un Parque Nacional Perito Moreno hacia el noroeste de la provincia de Santa Cruz, que lleva el nombre de Moreno. Y a menudo se lo confunde con el glaciar Perito Moreno, que está al interior del Parque Nacional Los Glaciares, que conjuntamente con Nahuel Huapi e Iguazú fueron los primeros 3 parques que se crearon en 1934. Bueno, pero la mención, que la elegí así al azar, para entender cómo posiciona a un país o a un estado áreas protegidas, y respecto al manejo de las mismas también desde lo turístico, porque es un atractivo turístico que atrae, valga la redundancia en la utilización del término, a a visitantes especializados en esta materia, es decir, jerarquiza a el Estado argentino y al lugar donde se encuentre ese parque nacional, que el turismo extranjero opte por ese punto turístico. Totalmente, por supuesto. En Argentina salta a la vista estos 3 parques nacionales que mencionábamos, a los que tenemos que agregar hoy por hoy el Parque Nacional Tierra del Fuego y el Parque Nacional Talampaya, que han crecido de manera exponencial con las visitas, que bueno, también eso merced al reconocimiento que se genera muchas veces por formas o figuras como la del patrimonio de la humanidad, como en el caso de Talampaya, que eso ha generado una atractividad máxima, pero lo importante es que son nuestros parques los que garantizan una mayor dinámica turística, hoy por hoy dominado por la Patagonia, ¿no? En gran medida por Iguazú y en cuanto a cantidades. Y a partir de eso, bueno, la distribución que se va generando, pero es independientemente de, o mejor dicho, es nuestra naturaleza en general y nuestros parques nacionales en particular los que generan el mayor magnetismo turístico en Argentina, tanto para extranjeros como para nosotros mismos, porque qué mejor regocijo que el poder estar y el poder aprovechar el sendero de un parque, cualquiera sea, empezando por supuesto por los que tenemos a mano, el Parque Nacional Chaco, que pocas veces hablamos de ese parque y lo tenemos acá nomás, a 120 kilómetros, está un poquito más cerca incluso que un Burucuyá, un lugar excepcional, realmente, que nos cuenta mucho de la naturaleza chaqueña, del Umburucuyá, que lo tenemos a 150 kilómetros, que nos cuentan de lo que somos como correntinos, ni hablar del Parque Nacional Iberá, ahí nomás, a escasos kilómetros del Parque Nacional Umburucuyá, que ya tenemos acceso desde Concepción. Así que está claro de que tenemos todo a mano como para poder aprovecharlo mejor. ¿Costa Rica es un país de referencia en áreas protegidas? Costa Rica ha generado una alternativa muy interesante de crecimiento económico basado en la conservación de la naturaleza. Y cuando las energías son puestas en esto, por supuesto que en el mediano y en el largo plazo, como ahora está sucediendo con Costa Rica, empieza la cosecha. Y pero claramente tuvo un vuelco diametral, un cambio, digamos, ¿no?, en su política al llegar lo que es hoy como política de áreas protegidas Costa Rica. Yo no quiero ser el malo de la película, pero tuvieron que llegar ¿a qué extremo? No, los países
la historia de las áreas protegidas centroamericanas no están exentas de la historia social y política de cada uno de estos países. Correcto. Entonces, porque si me voy al otro extremo, por ejemplo en El Salvador, que se quedó con menos del 3% de la masa boscosa originaria, menos del 3%, o el caso de Nicaragua, lo criminal, mismo, que terminó siendo más que criminal. Nos encontramos con Costa Rica, no ocurrió la misma suerte, pero no ocurrió la misma suerte porque no se terminaron de expandir las distintas productoras de banana, fundamentalmente estadounidenses, que están radicadas en el lugar. Pero independientemente de esta historia económica y política específica, Costa Rica supo capitalizar la existencia del bosque nativo, de la selva de Darién, que se extiende hasta ahí mismo, y supo capitalizar asimismo lo que sucediera en los 90, que son inauguradas las demandas y las exigencias por parte de los organismos multilaterales de crédito, llámese Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, para la conservación de su naturaleza. Entonces, detrás de los distintos desembolsos de deuda impulsados por estos organismos para los países mal llamados subdesarrollados, nosotros dentro de esa bolsa, estaban los requisitos, y siguen estando los requisitos de conservación y de sustentabilidad, de conservación de la naturaleza. ¿Qué significa sustentabilidad? Hacer de que todo siga existiendo sin extinción. O sea, garantizo que el aprovechamiento de los bienes disponibles en la naturaleza van a seguir existiendo. Por eso es que es más conveniente hablar de perdurabilidad, porque hacemos de que estamos recreando constantemente esa noción, esa pero ya no hay más ese enfrentamiento o dicotomía. Queda colgado lo de Centroamérica, porque si no queda como que los campeones mundiales son los costarricenses y nosotros quedamos rezagados hacia atrás. Bueno, pero ¿puede ser tomado como modelo Costa Rica en la política de áreas protegidas? Yo estoy absolutamente, yo creía lo mismo porque estaba embebido de la literatura, hoy la llaman literatura fantástica, de Costa Rica como modelo absoluto. Hasta que lo vivenciás, lo ves, lo probás, lo comprobás, lo atravesás in situ, como se dice. Sí. Y termina siendo de que la teoría es una cosa. De que la teoría es una cosa y lo que terminaste comprando a veces es poco sólido. Y entonces me quedo con el modelo argentino, que no en vano tiene más de 100 años, que está atravesado por el profesionalismo y fundamentalmente por la ciencia y por la técnica que ha sabido alimentar la gestión y la gobernanza de nuestras áreas naturales protegidas, que es absolutamente exportable, es un modelo ampliamente superador, solamente comparable con el modelo estadounidense y el canadiense. Poco tiene, es exactamente al revés. Nuestra formación, por ejemplo, de gestores de áreas naturales protegidas es de excelencia. Somos exportadores de asistencia técnica en ese sentido. Cuando uno empieza a superar algunas escalas, digamos, empieza a ascender en posiciones en el sentido de la academia, en el sentido del conocimiento y sobre todo a la hora de poder compartir sus conocimientos, uno va descubriendo dónde nos encontramos parados. Y bueno, por fortuna yo estoy absolutamente seguro de que nuestra producción en materia de conservación de naturaleza es un modelo global a seguir. Y en la actualidad también, superior a cualquiera del resto de Latinoamérica. Hablando de los tiempos políticos, ¿no?, que siempre interfieren en las distintas políticas, en las distintas áreas. Con el actual gobierno nacional, ¿no?, de la Libertad Avanza, ¿se ha tocado la política de parques nacionales? ¿Cómo observas en estos 10 meses? Empiezo por lo más importante. Cuando una persona, al cabo de 3 meses, empieza a no poder dormir porque no sabe qué va a pasar con su
con su destino profesional, no laboral, sino profesional, porque es parte de la amenaza permanente de ser despedido de su trabajo, entonces no hay conservación que pueda llegar a ser válida, independientemente de todas las ganas que se tengan de hacer cosas, de la planificación hacia adelante y de seguir profundizando la conservación y la preservación. Ese es un aspecto. Otro aspecto es lo presupuestario también, la inversión. Recursos. A partir de eso, de la inestabilidad que vos generás al cuerpo profesional, porque el sistema de áreas naturales protegidas nacional está casi en su mayoría compuesto por profesionales de vasta trayectoria, de una formación y una especialidad, por especificidades, y a partir desde el momento en que vos no tenés certeza sobre cómo sigue tu mañana, es imposible poder planificar y asegurar de que todo siga como hasta ahora va a venir, de una manera u otra. Se ha venido. Pero estamos en una meseta, estamos retrocediendo. Es que todavía estamos viendo qué es lo que va a pasar. Claramente a nivel presupuestario hay cosas que no veo que se avancen y hay otras en que sí, que se están avanzando. Pero además en épocas en que lo público es mala palabra, ¿no? Que el Estado es mala palabra. Por eso digo, si no corre riesgo todo lo que estuvimos hablando y la historia que tenemos en relación a áreas protegidas nacionales en tiempos de la Fuerza del Cielo, la Libertad Avanza, si no corre riesgo esto. Sí, pero estos son como territorios inexplorados para quienes impulsan estas medidas de gobierno y demás. Pero mira que hay muchos temas que pensábamos que estaban sobreentendidos y que eran intocables, y ya viejas discusiones superadas, y sin embargo no nos dejamos de sorprendernos, ¿no? Por eso, como entendido que sos, con la formación que tenés tan sólida, tus conocimientos y experiencia, además de trabajar en otros países, si no observás que estamos en un momento de peligro. Todavía no, con total objetividad, todavía no veo lo mismo como sí veo en otros sectores. Lo que yo pensé que podría llegar a ser desastroso, por fortuna por el momento no. Pero me alcanza y me sobra con el ejemplo que te acabo de dar respecto de la situación que vive el profesional de la Administración de Parques Nacionales en general. Pero por el otro lado también veo de que no se han cortado iniciativas, se siguen trabajando en algunas iniciativas que vienen desde hace un tiempo forjándose. Por eso es relativamente reciente la importancia que se le empieza a dar desde el Poder Central a la Administración de Parques Nacionales. Veremos cómo decanta esto. Yo, por algunos contactos que he tenido con algunos funcionarios, no es precisamente lo que venga con la motosierra. Exactamente, no. Son funcionarios que tienen ganas totalmente diferentes al portador de la motosierra. Entonces abrigamos esperanzas de que eso no pueda llegar a ser así. Pero mientras tanto, en el balance me alcanza y me sobra para desbalancear en contra, por supuesto, de lo que se viene gestionando respecto de cómo la situación en la que se encuentra su gente. Por es eso, realmente poco humano. Claro, muy poco humano. Como está pasando en diferentes áreas del Estado, la Administración de Parques Nacionales, APN, no escapa de esa realidad, ¿no? De ajuste, entonces, de por ahí amenaza. Podemos generar inferencias que, si somos capaces de tratar así a nuestros semejantes, que son parte de nuestra especie, ¿qué podríamos esperar sobre las otras especies? Sí. Pero bueno, son inferencias que algún científico me puede llegar a criticar. No, políticamente creo que es sólida la afirmación. Por eso decía hoy, minutos antes, de que la jurisdicción es nacional y que toda la gestión, la administración, la política depende del Estado nacional. Exactamente. ¿No? Sobre todo cuando se cae en la persecución ideológica, porque eso es más doloroso todavía. Cuando caemos en la persecución ideológica, entonces hemos roto ya de modo definitivo, hemos traspasado
límites que nunca lo habíamos hecho. Desde nuestros años de democracia, desde el 83 a esta parte, yo no recuerdo que hayamos llegado a este extremo. El corrimiento de personas por pensar diferentes, el excluir científicos, técnicos con vasta trayectoria por pensar políticamente diferente o pararse políticamente o ideológicamente, más Entonces, que políticamente, ideológicamente diferente. Eso es lo que hace a la persecución ideológica. Bueno, y el actual presidente Javier Milei lo ha expuesto, ¿no? Es que la libertad es buena en tanto y en cuanto sea como... Pero que la temática ambiental no forma parte de su agenda, tiene hasta un desprecio por lo ambiental. Por eso hago tanto hincapié en ese aspecto. Nuestro renunciamiento a nivel internacional justamente al poder aspirar a la conservación del 30% de nuestra superficie. Bueno, y a la Agenda 2030 también. Que es parte de la Agenda 2030. Y bueno, por eso justamente, Fernando, o la subestimación que se genera la agenda ambiental marcada por Naciones Unidas, por todos y cada uno de los 17 puntos que están contenidos allí. Bueno, él lo ha declarado, su desprecio y que no, su descreimiento en estos temas. Por eso me parece importante hablar sobre qué es parques nacionales, todo lo que estuvimos tratando de hacer durante estos minutos, la referencia histórica, cómo se ha caracterizado a nuestro país en los distintos tiempos y tiempos políticos también, fuimos creciendo, fuimos fortaleciéndonos en la política de áreas protegidas y que de golpe esto sea una lucecita roja de peligro en estos tiempos políticos actuales que estamos viviendo, no vaya a ser que, como en otros temas también, retrocedamos, ¿no? Y pongamos en riesgo hasta dónde hemos llegado y conquistado en relación de políticas de áreas protegidas a nivel nacional. Yo espero que así, que no lleguemos a ese extremo. Aparte sería... porque por ahí nos dicen, si nos anclamos en la mirada economicista que caracteriza por eso preguntaba justamente. Bueno, mínimamente por ese lado, ¿no? Por eso preguntaba. Uno podría haber pensado, mi miedo en un principio es que se hagan a rematar todo. Bueno, por eso preguntaba si genera divisas, porque si si genera divisas, por ahí salvamos las áreas protegidas. La pregunta es para quién genera las divisas, las famosas divisas, ¿para quiénes se generan? En tanto y en cuanto, por ejemplo, y voy a tomar el modelo Iberá como referencia, modelo provincial, y voy a achicar la lupa y me voy a apoyar en Colonia Carlos Pellegrini, donde nosotros tenemos un modelo que es realmente interesantísimo, y Dios nos cuide y nos permita mantener ese modelo por los siglos de los siglos, donde tenemos absolutamente atomizada el reparto de estas famosas divisas. No quedan concentradas. Esa atomización que generan los ingresos por turismo, que en realidad el turismo no genera ingresos, lo que genera son las actividades específicas, por hotelería, por restauración, por un comedor, por la transportación de todas sus formas, las excursiones, etcétera, etcétera, etcétera. Eso hace un reparto más o menos equitativo. No vamos a ver diferencias de orden socioeconómicas marcadas, por ejemplo, en la colonia Carlos Pellegrini. O sea, queda en la comunidad local. Absolutamente. Bueno, ahí corremos el riesgo, por ejemplo, que esa es la esencia fundamental que tiene una área natural. Claro, pero protegida. Yo tratando de ponerme como abogado del diablo y tratando de seguir, que cuesta mucho, la línea política de La Libertad Avanza y en la era que gobiernan las fuerzas del cielo, que así como propone respecto a las universidades nacionales, la educación superior pública, que pasen a la jurisdicción provincial, no vaya a ser que se les ocurra que las áreas protegidas nacionales pasen también a la jurisdicción provincial. ¿Puede sonar una locura? No es una locura en la cabeza de quien nos gobierna. A mí vuelvo a subrayar, a mí particularmente no me caería mal una propuesta de esa.
Pero teniendo en cuenta que el presidente se define como un topo que se vino a meter para destruir al Estado y que todo lo que es público y todo lo que es el Estado... Esa película ya la vimos y pasó en los 90 con la transferencia de la educación y de la salud pública en las provincias, que dio lugar justamente a la irrupción de un nuevo paradigma político que lo concebimos, lo conocemos, lo entendemos, lo interpretamos como desarrollo local. Tuvimos que salir a crear e innovar políticamente para poder hacernos cargo de aquello que la nación nos endosaba. Década del 90 que es reivindicada actualmente. O casualidad. Bueno, pero a ver, estamos hablando de un supuesto. En las circunstancias actuales no me asustaría, pero ¿qué pasa? Como por ejemplo sucede en la provincia de Misiones. La provincia de Misiones ha sido señera y ha mostrado caminos al resto de la provincia en materia de conservación del patrimonio natural. La provincia de Misiones ostenta la mayor cantidad de áreas naturales protegidas, es decir, de parques provinciales y reservas provinciales como ninguna otra, tiene más de 70. Y sin embargo, en las últimas 2 gestiones se ha caído a pedazos, literalmente a pedazos. Te puedo asegurar que ninguno de los funcionarios que tienen a cargo la responsabilidad de la gestión de sus áreas protegidas son capaces de esbozar, no tengo una definición, una idea de lo que es un área protegida. A partir de eso puedes esperar cualquier cosa. Entonces, lo que hoy puede llegar a ser significativo, el día de mañana se puede llegar a transformar, en tanto y en cuanto no garantices una adecuada y fundamentalmente profesional gestión de las áreas protegidas, como lo ha hecho el Estado Nacional, sin importar banderías políticas ni tiempos políticos, desde la creación del sistema en el año 1934 hasta el presente. Hasta ahora. Exactamente. Bueno, veremos si continuamos. Hasta hoy. Bueno, hasta hoy, por eso. Veremos cómo continuamos, ¿no? Veremos cómo continuamos. Fernando, siempre es un placer dialogar contigo. Gracias. Bueno, muchas gracias. El placer es mío de poder estar acá.